Alfonso VI y el Cid. Uno de los caballeros nobles de aquel tiempo, el Cid Campeador, tomó el camino hacia el Mediterráneo indicado por el rey Fernando I. Llamábase Rodrigo Díaz de Vivar. Era alférez de Sancho II, al que sirvió con lealtad en todas sus campañas. El Cid, yendo a cobrar tributos a Sevilla, luchó allí al servicio del rey Moro contra el de Granada, a cuyo servicio estaba su enemigo García Ordóñez, noble castellano del partido leonés. Como los trasiegos personales políticos son frecuentes, lo propio que el Cid fue a Sevilla y García Ordóñez a Granada, asimismo los reyes Alfonso VI y García se refugiarían respectivamente en Toledo y Sevilla. Todos recorrerían España entera, de corte en corte, sin preocuparse de si eran musulmanes o cristianos, bastándoles con que fuesen amigos o enemigos. Cuando alguno era desterrado, sea Alfonso, sea el Cid, acudía a casa de sus amigos los reyes moros, antes que ponerse al servicio del rey de Francia u otro príncipe cristiano de Allende los Pirineos. La política disgregante de Fernando, que había convertido sus estados en 5 reinos de taifas, o poco menos, no complacía a Sancho II de Castilla, quien trató de unificarlos de nuevo bajo su mando. García fue pronto expulsado de su reino gallego y Sancho volvió entonces sus armas contra Alfonso VI de León. Derrotado, en los campos de Golpejera, 1072, fue apresado y encarcelado en Burgos, pero recobró la libertad gracias a los buenos oficios de Urraca, la hermana apasionada de Alfonso. El destronado leonés pasó entonces a refugiarse en la corte del rey moro Al-Mamún de Toledo, como García buscó amparo en la de Al-Motamir de Sevilla, lo que evidencia una vez más la excelente armonía entre soberanos cristianos y musulmanes en tiempos de paz. Durante su estancia en Toledo, breve pero decisiva, Alfonso no permaneció ocioso. Al-Mamún acogió a Alfonso con espléndida hospitalidad. Narra G. de Valdellano, lo alojó en un suntuoso palacio que se alzaba sobre las murallas de la ciudad, frente al puente de Alcántara. El desterrado, que podía pasearse por los dilatados jardines de la huerta del rey, al otro lado del río, tuvo ocasión de presenciar las brillantes fiestas de la corte toledana, de ponerse en contacto con los sabios y poetas que en ella vivían, de familiarizarse con las costumbres moras, de recorrer libremente Toledo y sus fortificaciones y aún de guerrear a veces con los musulmanes enemigos de Al-Mamún. Sancho II, una vez conquistados León y Galicia y el señorío de Toro, trató luego de apoderarse de Zamora, defendida por Urraca, con la mayor tenacidad. Ante los muros de esta plaza sucumbió Sancho en un atentado perpetrado por un fingido desertor. El romancero refleja abundantes pasajes de esta época y nos ofrece una serie de cuadros épicos con un Cid históricamente deformado, exigiendo que el nuevo soberano, Alfonso VI, demuestre su inocencia ante posibles sospechas de complicidad en aquel asesinato. En Santa Gadea de Burgos lo juran los hijos de Algo, allí te toma la jura el Cid al rey castellano. Desterrado el Cid, paladín de la corte castellano-leonesa, se vio obligado a merodear por tierras levantinas, ofreciendo su ayuda y experiencia militar a unos y a otros. La muerte del rey Al-Qadir de Valencia le permitió asentarse definitivamente en esta ciudad, señoreando un territorio que comprendía desde el Maestrazgo hasta Benicadel, límite de las provincias de Valencia y Alicante. Logró resistir la invasión de los fanáticos almorávides norteafricanos que, aunque según parece no pudieron tomar la ciudad en vida del Cid, la tuvieron en su poder 3 años después de la muerte del héroe, en 1102. Jerusalén había caído en aquellas fechas en poder de los cruzados. El último cuarto del siglo XI señala un cambio en la situación y en la mentalidad política e ideológicamente de la sociedad española. Hasta entonces había habido cierta tolerancia entre cristianos y musulmanes. Esta apenas seguiría siendo posible luego en pleno espíritu de las cruzadas. Nuevas oleadas de africanos recién convertidos al Islam por una parte, por otra, la expansión reformista de los monjes cluñacenses provocaron la hostilidad e intransigencia en ambos bandos. El área peninsular aparecía dividida más o menos en partes iguales entre uno y otro. El antagonismo confesional de las dos zonas se acentuó, áspero e hiriente. El fiel de la balanza se inclinaría al fin, siglo y medio más tarde, en favor de los cristianos, esta vez de modo definitivo, una época que señala la trayectoria decisiva de la Reconquista. Toledo, la capital simbólica. La liberación de esta ciudad significaba mucho para los castellanos y ha sido considerada como el símbolo de toda la Reconquista.
Toledo había sido la capital del antiguo reino visigodo de los famosos concilios. Como la invasión musulmana no lograra asentar en ella un núcleo importante de islamitas, la población había quedado integrada por mozárabes en su mayoría. Ello explica su resistencia a los emires y califas de Córdoba, que, en diversas ocasiones, habían debido enviar contra ella considerables fuerzas armadas, enzarzándose por ello con Ordoño I y otros príncipes cristianos del norte. Una buena oportunidad para lograr amplia autonomía fue la ofrecida por la desintegración del califato cordobés en reinos de taifas durante el primer tercio del siglo XI. Toledo se constituyó en reino independiente y mantuvo excelentes relaciones con Castilla y León. Como Alfonso VI se viera desposeído de su reino leonés a causa de la campaña anexionista de su hermano Sancho II, buscó refugio en Toledo, 1072, como queda indicado. Al-Mamún le concedió cordial y generosa hospitalidad hasta que pudo recuperar sus posesiones, acrecentándolas luego con las de Castilla, Galicia y los señoríos de Zamora y Toro. Conseguía así lo que no pudo lograr su hermano Sancho por la fuerza de las armas. Al morir Al-Mamún 1075 y cambiar el rumbo de la política en el reino musulmán, pensó Alfonso más de una vez en incorporarse a Toledo. La población se polarizaba entonces en dos tendencias: la islámica, apoyada por el rey Taifa de Badajoz, y la mozárabe. Había llegado la hora de Alfonso VI. Más que una conquista militar de la ciudad, hubo una incorporación de la misma a la órbita castellana. Alfonso VI venció al monarca de Badajoz, arrebatando la Coria. 1079 se asentó con firmeza en Extremadura. En mayo de 1085 realizó por fin su entrada en la capital toledana, facilitada por el partido de los mozárabes y a la mayor satisfacción de ellos. La conquista de la ciudad acarreaba consigo la de un amplio y profundo frente territorial que comprendía las comarcas de Talavera, Madrid, Alcalá, Guadalajara y Cuenca, por la llamada dote de Zaida, princesa musulmana, nuera viuda de Al-Mutamid, rey de Sevilla. Alfonso era dueño del alto valle del Guadiana y cuenca superior del Júcar. Prácticamente quedó en su poder casi toda la meseta meridional castellana. Ahora bien, con las conquistas de Alfonso VI se emprendió también una repoblación en gran escala y en toda la cuenca del Tajo, empezando por Toledo. Se planteó a los castellanos el considerable problema de incorporar en masa elementos humanos difícilmente asimilables, tales como musulmanes y judíos, unos y otros comerciantes y artesanos, y aquellos también excelentes cultivadores en Las Vegas, y todo de cultura superior y economía rica y compleja. Es indudable que la primera actitud castellana respecto a las poblaciones sometidas fue transigente y comprensiva. No podía ser de otra manera, dada la propia tradición europea de la dinastía y la posibilidad más o menos remota de resolver la lucha contra el Islam con un amplio gesto de concordia. Pero Alfonso VI rigió su monarquía en tiempos de crisis de nacionalismo hispánico y visigótico mozárabe. Sus matrimonios con princesas de Aquitania y Borgoña, el casamiento de sus propias hijas con príncipes borgoñones y la penetración en España de los monjes benedictinos de la abadía de Cluny determinaron una sensible y creciente influencia francesa en la corte. Este influjo se hizo cada vez más intenso y originó también la sustitución, aunque no sin tenaz resistencia, de la antigua liturgia mozárabe de la Iglesia española por la de rito romano, impuesta por la política eclesiástica centralizadora de los papas. Esta aspiración pontificia hacia una monarquía universal, recuerda G. de Valdevellano, en la que todos los poderes espirituales y temporales estuviesen sometidos a la sede apostólica de Roma y le debiesen obediencia y tributo, procuraba ante todo eliminar cualquier nacionalismo o particularismo eclesiástico en la liturgia, en las costumbres del clero y en la designación o investidura de obispos y abades por los príncipes y potestades temporales. La liturgia nacional de la Iglesia hispano-goda, mantenida entre los mozárabes y la mayor parte de los cristianos independientes después de la conquista musulmana, era por lo tanto un obstáculo en el camino unificador perseguido por los pontífices. Gregorio VII no desmayaría en su acción por eliminarla. A mayor abundamiento, en 1090 se celebró un concilio en León que desterró el uso en los libros del oficio eclesiástico de la vieja letra visigoda, que no comprendían los numerosos clérigos franceses o afrancesados que había en León y Castilla, y ordenó fuese sustituida por la carlovingia o francesa, disposición que preparó el camino para que paulatinamente fuese desapareciendo de libros y documentos la tradicional letra visigoda, a favor de aquella letra francesa importada por la clerecía cluniacense, que acabó imponiendo su absoluto predominio desde la segunda mitad del siglo XII. La política liberal de Alfonso
Pudo mantenerse, sin embargo, en sus relaciones hacia islámicos y hebreos. A ellos, y no a Francia, había escapado su hermano Sancho II. Alfonso quiso mostrar que concedía un amplio margen de tolerancia, considerándose monarca de los hombres de las dos religiones, con lo que además declaraba implícitamente su intención de recabar para sí la soberanía del resto de la península, todavía ocupado por el Islam. Pero una inesperada y nueva situación político-religiosa en tierras africanas le demostraría que el fruto se hallaba aún en Agraz. El poema del mío Cid. Al alborear el siglo XII, la lengua da ya un primero y muy brillante fruto literario, el poema del Cid. En él se resumen leyendas que ya habían corrido de boca en vida del héroe castellano, y que en 1140, menos de medio siglo después de la muerte del héroe, adquirieron forma acabada, si no tal como han llegado a nosotros, al menos de modo muy parecido. El poema aparece dividido en tres partes. 1. A su regreso de Andalucía, el Cid, acusado por intrigantes cortesanos de haberse guardado parte de las parias o tributos cobrados a Al-Motamid de Sevilla y otros príncipes musulmanes, enojado, Alfonso VI destierra al héroe. Este se despide apesadumbrado de su casa de Vivar y con 60 de los suyos se dirige a Burgos, donde no haya hospitalidad por haberlo prohibido severamente el monarca. Así se lo comunica llorando una niña. El rey lo ha vedado, anoche dentro su carta, con gran recaudo, fuertemente sellada, no vos osariemos abrir ni coger por nada, sino pedriéremos los haberes en las casas, aún demás los ojos de las caras. Cid, en el nuestro mal, vos no ganades nada. Acampa el Cid en las afueras de la población, y allí se le une Martín Antolínez, el burgalés cumplido, quien puede abastecerse gracias a su astucia en engañar a dos judíos, Raquel y Vidas, a quienes ha dejado en depósito 2 arcas llenas de arena, haciéndolas pasar por un tesoro de oro y plata. Luego acude a San Pedro de Cerdeña y se despide de su esposa doña Jimena y de sus hijas Elvira y Sol, históricamente Cristina y María, en una escena emotiva. Así parten unos de otros, como la uña de la carne. La reducida hueste se dirige hacia Tienza, frontera cristiano-musulmana. En Castellón estaba la primera batalla, tomando la localidad por sorpresa. Poco después sigue la cuenca del Jalón y acampa en Alcócer, de que se apodera también gracias a una estratagema, si bien por ello ha de enfrentarse con tropas enviadas por el rey moro de Valencia, a las que derrota por completo. Embracan los escudos, delan los corazones, abaxan las lanzas, a vueltas de los pendones, inclinaron las caras, desuso de los arzones, invalor freír los de fuertes corazones. Todas las comarcas entre Teruel y Zaragoza se quedan bajo su influencia, percibe tributos y prosigue luego hacia tierras de Alcañiz y Montes de Morela, donde se ve obligado a luchar contra el conde de Barcelona, Berenguer Ramón II. En el Pinar de Tebar, allí gana el Cid la rica espada colada, pero suelta luego al conde y se despide de él como amigo. 2. El Cid se dirige hacia tierras valencianas, asalta Murviedro, toma Valencia y derrota al rey moro de Sevilla, que ha acudido a impedirlo. Envía a Castilla a su capitán Álvar Fáñez con un rico obsequio para el rey Alfonso VI, ya más aplacado y generoso, quien permite a la familia del Cid reunirse con él en Valencia, acompañada de buena escolta. Al propio tiempo, nuevas mesnadas se alistan para incorporarse a las huestes del campeador. Este sale a recibir a su mujer e hijas y nutrido acompañamiento, y entran con gran pompa en la ciudad conquistada, que el Cid les muestra satisfecho desde lo alto del Alcázar. Miran Valencia, como yace la ciudad, de otra parte a ojo ande el mar. Miran la huerta, espesa, el gran, de todas las otras cosas que eran desolás. Yusuf de Marruecos, el almorávide, intenta inútilmente reconquistar Valencia. El campeador lo vence por completo, recogiendo botín abundantísimo, parte del cual reserva para Alfonso. De nuevo, Álvar Fáñez acude a la corte, entonces en Valladolid. Tan ricos obsequios excitan la envidia del conde García Ordóñez, enemigo del Cid, y la codicia de los infantes de Carrión, que pretenden casarse con las hijas del héroe. Alfonso VI aprueba estas bodas y así se lo comunica al Cid en una entrevista que celebran ambos ya reconciliados a orillas del Tajo. El héroe se ve obligado a ceder, puesto que el rey ha partido de la iniciativa, y así lo insinúa receloso su familia, que yo nula cosa no sope decir de no, metivos en sus manos, fijas amas a dos, bien me lo creades, que él vos casa, no yo.